Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios. Este es un capítulo interesante donde tiene una temática muy importante que debemos prestarle atención. El apóstol Pablo en este capítulo aborda el tema de la inmoralidad sexual y la importancia de la santidad en la vida de los creyentes. Pablo enfatiza que la inmoralidad sexual es incompatible con la vida cristiana y que los creyentes deben evitar cualquier forma de esta inmoralidad. También Pablo recuerda a los creyentes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deben honrar a Dios en su cuerpo o con su cuerpo. También Pablo habla sobre la santidad y él menciona que es fundamental para la vida cristiana y que los creyentes deben esforzarse por vivir una vida santa. Recuerda también a los creyentes que la santidad es posible gracias a la obra de Cristo en la cruz y que los creyentes deben confiar en la obra de Cristo para vivir una vida santa. Leamos entonces el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Dice la Biblia, 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mira que Pablo inicia otro grave error que había en la iglesia. Esto no fue mencionado en el capítulo anterior. Y el grave error que había es que los miembros que tenían pleitos entre sí iban ante los jueces paganos en vez de arreglar sus dificultades entre ellos mismos. Había un procedimiento y en el capítulo anterior, capítulo 5, vimos cómo Pablo aborda el tema de la inmoralidad sexual y menciona que debe seguirse un proceso disciplinario en la iglesia. Él no habla de tribunales paganos, él habla de la iglesia. Ahora, en el capítulo 6 les aborda el tema de que ellos estaban yendo a los juicios de paganos, a los tribunales de paganos, para resolver sus asuntos, cosa que debía resolverse en la iglesia. Mientras estamos en este mundo de pecado, habrá diferencias de opiniones, dice el comentario bíblico adventista. Aún en la iglesia de Dios, esto es inevitable. Sin embargo, debe escogerse con cuidado el método correcto para arreglarlas y manifestarse el debido espíritu cuando se procura tal arreglo. Las grandes diferencias de opinión en la iglesia indican que falta ese espíritu de unidad y amor por el cual oró Cristo poco antes de su crucifixión. Hechos de los Apóstoles, página 247, hace referencia y dice: el Señor mismo dio instrucciones acerca del procedimiento que se debía seguir para arreglar las dificultades entre los miembros de la iglesia. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 15 al 18, allí dice cómo se deben arreglar las diferencias. El hecho de que un hermano litigue contra su hermano deshonra a la iglesia y disminuye el poder de Dios para guiar y regir a su pueblo en todos los asuntos de su vida. Entonces, cuando tú tengas un problema con tu hermano, debes resolverlo en la iglesia, entre los mismos miembros, no irte a tribunales o a lugares que no son cristianos. Esos son lugares de paganos y estás llevando un asunto de miembros de iglesia, un asunto de fieles de Dios a asuntos paganos. ¿Qué testimonio estás dando? La gente afuera va a decir: mira, estos son adventistas, estos son cristianos y mira cómo viven, cómo se atacan entre ellos. Estás impactando de una forma terrible el concepto que deben tener las personas acerca de los cristianos. Eso es un mal testimonio y sabes, Dios lo demandará de ti después. Por eso, si tienes un inconveniente, un problema, resuélvelo por la mejor forma que hay. Y Pablo aquí empieza a hablarles acerca de este asunto. Un asunto en el cual ellos estaban incurriendo también, igual que en el capítulo anterior, habló sobre la inmoralidad. Ellos estaban cayendo en ese pecado terrible. Ahora estaban cayendo en el pecado terrible de que los pleitos los iban a resolver ante tribunales paganos. Esto no era bueno, porque la iglesia se estaba deteniendo. Cuando se iba a predicar, entonces se veían que las personas de afuera sabían los problemas que habían en la iglesia. Y esto impactaba mal y por tal motivo la gente no quería saber de la iglesia. Y por eso entonces Pablo les escribe, y es necesario que lo haga para corregir. Así como es necesario que este texto estuviese aquí en la Biblia para que nosotros hoy corrijamos también y no caigamos en el mismo error.
Así que si tú has caído en este error, querido hermano, corrige por favor en el nombre de Cristo Jesús. No sigas así porque vas a estrellarte, vas a caer, vas a ser fracasado, querido hermano. Debes tener en cuenta bien cómo es que resuelven los conflictos los hijos de Dios. Mateo 18, léelo por favor. Mateo 18, versículo 15 al 18. Ahí está cómo se debe llevar a cabo el procedimiento. Dios quiere que haya unidad, que haya amor en la iglesia, que las divisiones, las contiendas, los pleitos, las iras, todas esas cosas malas sean eliminadas por el nombre de Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mira bien que está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a ese momento después de la segunda venida de Cristo, durante el milenio, los 1000 años que Satanás y los ángeles estarán atados aquí en la tierra, que todo estará muerto, no habrá nada con vida, solamente Satanás y sus ángeles, y nosotros los justos estaremos en el cielo. Allí se llevará a cabo el proceso de juicio, no con el ánimo de lanzar un veredicto, porque ya el veredicto estará tomado, simplemente es como para nosotros verificar, rectificar y darnos cuenta de que los juicios de Dios son fieles, justos y verdaderos. Obviamente nosotros lo sabemos, pero Dios, para beneficio de nosotros, lo hace para que haya total claridad ante todo el universo y ante los ángeles también, que ellos se den cuenta y confirmen una vez más, aunque ellos no tienen duda, pero Dios es misericordioso y aún así permite este juicio. Así que Pablo, refiriéndose a este juicio, dice, nosotros estaremos allí en este juicio. Entonces, ese juicio que es mucho más grande, se tratan asuntos muchísimo más grandes. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día no podamos resolver conflictos tan pequeños como los que hay entre los hermanos? Por eso, no vayamos a un juicio de paganos. Entre nosotros mismos resolvamos estos asuntos. Y el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora le pone un tinte más, dice, a los ángeles juzgaremos. Pero ahora, estos ángeles no son los ángeles que no han caído, ¿no? Porque pues, ellos no deben ser juzgados y no pueden ser juzgados. ¿Por qué? Si no han caído. Estos ángeles se refieren a los ángeles caídos, los que Satanás se trajo el día que se rebeló allí en el cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo, Satanás los arrastró y los trajo. A ellos también los juzgaremos nosotros, no con el ánimo de tomar una decisión acerca de ellos, porque ya la decisión está tomada. Simplemente es para rectificar, para verificar más bien, no rectificar, sino verificar, para que nosotros nos demos cuenta y veamos bien con claridad, porque ya Dios todo lo tiene rectificado, verificado. O sea, Dios no se equivoca en sus juicios, simplemente en su misericordia, en su gran amor, nos da la oportunidad a nosotros de estar presente en este juicio. Ahora, Pablo lo menciona para decir que los asuntos de los hermanos, los conflictos que hay entre los hermanos, deben resolverse entre nosotros mismos, porque son cosas pequeñas. Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, es el versículo 4, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que queda para juzgar entre sus hermanos? Mira bien, dice, para avergonzaros, Y Pablo les habla de esta manera para que ellos se den cuenta que el actuar que están llevando a cabo está borrando o está oscureciendo el nombre de la iglesia. Y que ellos se den cuenta y se avergüencen del proceder que están llevando. Un hermano que tiene conflictos con otro hermano y llevan ese caso ante una persona pagana, eso debería ser causa de vergüenza para ellos, porque están oscureciendo el nombre de la iglesia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Los miembros de la iglesia deben mantener en sujeción sus sentimientos y deseos personales, dando prioridad a las cosas que conciernen al bienestar de la iglesia. No debe permitirse que las diferencias entre los hermanos ensombrezcan el buen nombre de la iglesia. Tengamos cuidado y más bien debemos avergonzarnos de este proceder. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Sino que el hermano dice que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Mira bien, es una falta, desde ya es un pecado
que haya contiendas. Es pecado, o sea, es pecado que tú tengas un conflicto con tu hermano. Eso es pecado, porque la Biblia lo dice y ya le hemos leído en los capítulos anteriores. Yo creo que si has estado muy atento en los capítulos 4, 3, allí vimos donde Pablo menciona acerca de los conflictos, las contiendas, las iras, las divisiones. Dice que todo eso es oscuridad. El que practica esas cosas está en la oscuridad. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, también habla acerca de las iras, las contiendas, los conflictos, los celos, las divisiones. Todas esas cosas, dice el apóstol, como ya lo he mencionado antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, para estar bien claros, primero, cuando tú tienes un pleito con tu hermano, ya estás en pecado. Ahora, si llevas ese pleito ante un tribunal de paganos, pues es un doble pecado, un pecado más grande todavía. Y Pablo está diciendo, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, refiriéndose a que cometéis el agravio de tener conflictos y luego vas ante un tribunal de paganos y el nombre de los cristianos queda en tela de juicio ante los paganos. Esto es defraudar a los hermanos, es defraudar a la iglesia. Es un proceder que no es correcto y debe eliminarse por completo. ¿No sabéis, dice el versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso eran algunos de ustedes, los de Corinto. Pablo les dice, ustedes eran esto. Algunos eran fornicarios, idólatras, adúlteros. Pero cuando aceptaron el Evangelio de Cristo, cuando aceptaron el nombre de Cristo Jesús y fueron bautizados, allí fueron lavados de esa vida de pecado y ahora están en una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, como tienen una nueva vida ahora, no pueden estar en lo anterior, no pueden caer en lo mismo. Hay que levantarnos, hay que morir totalmente a esa vida. Y el que ha muerto al pecado, como leímos en el capítulo 6 de Romanos, Pablo también lo menciona, el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él? Ya murió, ahora no puede volver a él. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes han sido lavados, no vuelvan a lo mismo. Los pleitos, las contiendas, las iras, todas esas cosas, divisiones, todo eso lo hacían ustedes cuando no conocieron a Cristo. Pero una vez conocieron a Cristo, no pueden caer más en esto, porque en ustedes debe haber amor, total amor, armonía. A este estado, a este punto es al que nosotros debemos llegar. ¿Y quién nos puede ayudar? Cristo Jesús. Él es el Dios de amor y como es amor, Él quiere que nosotros también irradiemos amor por todo lado. Luego, versículo 12 en adelante, empieza una temática sobre cómo Pablo pide y dice a la iglesia de Corinto que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ya habló acerca de los juicios, ahora va a hablar acerca de nuestro cuerpo y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todos tenemos libertad, tú puedes hacer lo que quieras. Hay algunas personas que preguntan, pastor, ¿en la iglesia puedo hacer esto? ¿En la iglesia puedo hacer aquello? Porque creen que la iglesia es un lugar de prohibiciones y no, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero debes tener en cuenta que un día serás juzgado por todas esas cosas. Y Pablo aquí lo deja claro. Y dice aquí el comentario bíblico adventista, me llama la atención, quiero leértelo textualmente. Dice, el cristiano está en libertad de hacer lo que desee si se halla en armonía con la voluntad de Dios. Pero hay una condición que se debe tener en cuenta. No debe hacer nada que pueda ser motivo de tropiezo para otros. Jesús resumió todo lo que es lícito que hagan sus seguidores en su respuesta a la pregunta hecha por el intérprete de la ley, allí en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Los principios que gobiernan la vida del verdadero cristiano son el amor a Dios y el amor al prójimo. El cristiano está en plena libertad de hacer cualquier cosa que desee si no contradice estos dos principios guiadores. Importantísimo.
Tú puedes hacer todo lo que quieras si no contradices el amor a Dios y el amor al prójimo. Si amas a Dios y ama a tu prójimo, entonces podemos decir, haz todo lo que quieras, porque todo lo que querrás será hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahora Pablo hace una vez más énfasis en la fornicación, porque debemos alejarnos de esto, dice el texto bíblico, y hablando y haciendo énfasis acerca de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y luego dice, versículos 19 y 20, termina el mensaje diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La sierva del Señor, Elena de White, dice lo siguiente, Dios nos ha comprado y pide un trono en cada corazón. Nuestra mente y nuestro cuerpo deben estar subordinados a Él y los hábitos y apetitos naturales deben estar subordinados a las necesidades superiores del alma, pero no debemos depender de nosotros mismos en esta obra. No es seguro que sigamos nuestra propia conducción. El Espíritu Santo debe renovarnos y santificarnos. En el servicio de Dios no debe haber una obra hecha a medias, tiene que ser completa. ¿Y quién nos ayuda a esto? El Espíritu Santo. Por eso la pregunta es, querido hermano, tú que le entregaste tu vida a Cristo Jesús, tú que dices que ese cuerpo es del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo en tu cuerpo? ¿Realmente está? ¿Tienes el Espíritu Santo? Y esto me recuerda un momento allí en el capítulo 1 de Ruth, donde dice que en aquel tiempo no había pan en Belén. Y entonces Elimelech y su esposa se fueron a Moab a buscar alimento allí. Y esa palabra Belén en el término hebreo es Bet-Lehem, dos palabras que componen una sola, o una palabra compuesta por dos. Bet, que es casa, y Lehem, pan. O sea, Belén significa casa del pan. Y dice el texto en Ruth 1 que en la casa del pan no había pan, porque Elimelech se fue a buscar pan a Moab. Entonces no había pan en la casa del pan. Interesante. Ahora, en el capítulo 6 de 1 de Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, mi cuerpo es templo del Espíritu, casa del Espíritu. Una palabra también compuesta por dos. Ahora, la pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en su casa? ¿O nos pasa igual que Belén? No había pan en la casa del pan. No hay el Espíritu en la casa del Espíritu. Debemos procurar, querido hermano, que en nosotros reine y viva el Espíritu Santo para que estemos llenos de santidad. Esa santidad de la cual dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Busca a Dios, querido hermano. Busca al Espíritu Santo. Clama por Él. Resuelve los conflictos en tu propia iglesia. Es más, evita los conflictos. Amémonos los unos a los otros. Resolvamos nuestras contiendas para que no hayan divisiones y todos estemos unidos en armonía para que así cumplamos la misión de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!